Bien, sin duda el tema de Venezuela ha copado la agenda noticiosa, pero también ha abierto un debate político interesante dentro de nuestro país, en Chile. Para eso y para conocer los distintos puntos de vista, es que estamos hoy aquí en Resumen Ejecutivo de CNN Chile, junto al diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, y el diputado electo del Partido Comunista, Daniel Núñez. Gabriel, Daniel, bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Daniel. En primer lugar, hoy, ¿Venezuela es una democracia, Gabriel? A ver, nosotros queremos ser enfáticos en decir que nosotros reconocemos al presidente Maduro como un presidente que nace de una elección popular. El gobierno venezolano, en un país con el cual tenemos plenas relaciones desde el punto de vista político, lo reconocemos como una democracia, pero en ese mismo tono nosotros sí hemos señalado algunas acciones que a mi juicio lo instalan obviamente en la cornisa de lo que entendemos por un Estado de Derecho en forma, y ahí me refiero a algunas acciones respecto a coartar la libertad de prensa, del ejercicio de los periodistas que ejercen una importante labor siguiendo el conflicto social que allí ocurre, el tema del encarcelamiento de los líderes de la oposición, hoy día por ejemplo uno en un cuartel militar, cosa a nuestro juicio bastante anómala, allanamiento de partidos políticos, en fin, una serie de indicadores que obviamente comienzan, como digo, a cambiar el tinte de lo que esperamos en nuestra región sea una democracia robusta, en la cual esperamos que Venezuela obviamente también cumpla dicho estándar. Daniel, ¿está en la cornisa del Estado de Derecho de Venezuela hoy? Mira, lo primero que hay que decir es que creo que es muy importante que compartamos que Venezuela es un sistema plenamente democrático, porque es el país que desde el momento que fue electo el presidente Hugo Chávez, que falleció, tuvo 16 elecciones. Y de esas 16 elecciones, además, el oficialismo perdió una. Y esa derrota la reconoció. Por lo tanto, nadie puede cuestionar hoy día la legitimidad que tiene el presidente Nicolás Maduro. El plebiscito para reformar la Constitución. La reforma de la Constitución. Y además, hace pocos meses, si no me equivoco, terminó una elección que era municipal y de gobernadores, en que nuevamente las fuerzas que apoyan a Nicolás Maduro obtuvieron un resultado bastante contundente en municipios y también en número absoluto de votos. Ahora, el tema particular que entramos a conversar, que es cómo actúa el Poder Ejecutivo y hasta dónde hay separación de poderes. En mi opinión, existe indudablemente separación de poderes en Venezuela, eso está internacionalmente constatado, y claro, evidentemente a uno podrán gustarle o no los estilos de gobernar, pero eso es parte de la soberanía democrática, de la autonomía de los pueblos, y evidentemente en Venezuela no se están cometiendo violaciones a los derechos humanos como se cometieron en Chile bajo la dictadura militar, no hay informes de violaciones sistemáticas, y creo yo que lo que ocurre hoy día, que tal vez hay mucha desinformación respecto a los hechos puntuales. Quiero citar un caso. Yo tuve una entrevista con el embajador Arévalo Méndez el día martes y le preguntamos, bueno, embajador, cuéntenos qué pasó con la detención de este señor Leopoldo López, no conoce bien, y dice, mira, a él lo llamó la Procuraduría de la República, que es una estructura judicial, a presentarse. Él no se presenta y al no presentarse surge el orden de detención, pero si él se hubiese presentado no hubiese tenido ninguna de estas dificultades. Por lo tanto, lo que ocurre también es que de una u otra manera las fuerzas que hoy día están en la extrema derecha del proceso, que no son todos, porque por ejemplo Capriles ha tenido una opinión distinta al señor López, han forzado las cosas y más bien se han involucrado en hechos que claramente han terminado en situaciones de violencia y muertes que por supuesto todos lamentamos. Gabriel, acerca del tema de Leopoldo López. A ver, hoy día los medios de comunicación, las redes sociales están muy masificadas cuando uno ve que el presidente Maduro, casi en tiempo real, establece una suerte de captura o condena, en este caso responsabiliza a Leopoldo López de algunos desmanes ocurridos en la Fiscalía, en este caso nacional. A mí me parece ya un hecho anómalo, no se me ocurriría al presidente Piñera mandar a encarcelar él sin mediar una orden previa por parte del Poder Judicial, un juicio previo respecto de sus responsabilidades, o como no se me ocurriría tampoco, aquí hace poco tramitamos un proyecto de ley que era la famosa ley Hinspeter, en el cual se quería culpar a los organizadores por hechos, en este caso acaecidos en determinadas manifestaciones públicas. Esto es como si tuviésemos un partido de alto riesgo, manifestaciones en Plaza Italia y encarceláramos a los dirigentes deportivos. Creo que eso, a mi juicio, es un despropósito. Sí, solamente para dar el punto también, Daniel, el Partido Comunista fue muy crítico, por ejemplo, de lo que llamó represión del gobierno contra los estudiantes en Chile. Cuando se encarcela a un líder opositor, se le acusa de homicidio y de terrorismo por hechos que ocurrieron en una marcha. ¿No se está cayendo en algo aún mucho más grave en términos de represión que lo que ocurrió en Chile? Yo creo que no hay ninguna comparación posible, la verdad que son situaciones muy distintas, el papel del señor López también, pero yo quiero recordar que esto sea en un contexto, porque si no pareciera que estamos discutiendo en un país que no vivió una situación de provocaciones y un golpe de Estado fallido hace unos años atrás, y el golpe de Estado fallido contra el presidente Chávez comenzó con marchas de la oposición, donde hubieron muertos, que se culpó al chavismo,
y después se supo que eran agentes de extrema derecha que dispararon a opositores para asegurarse la muerte de los opositores, justificar un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado incluso tuvo un presidente que duró unos cuantos días y que lamentablemente en ese minuto el gobierno chileno cometió un error garrafal al reconocerlo como presidente legítimo. Entonces, cuando a mí me dicen que estas cosas son irrisorias, bueno, es que en Venezuela tiene ese antecedente. Y eso ha hecho que haya modificaciones constitucionales a las normas que han establecido algunas limitaciones. Por lo tanto, no es que el presidente Maduro mandó a encarcelar a López, ahí hay una acción independiente de la justicia. Ahora que en Venezuela el presidente de la República tenga opiniones, estilos distintos a los que tiene el presidente Piñera en Chile, eso es parte de la idiosincrasia, de los valores y de las formas que cada presidente tiene de ejecutar. Pero quiero ser claro que en el caso de Venezuela, López está siendo investigado por la justicia, no por el presidente de la República, y la justicia puede declararlo inocente, y en ese caso Nicolás Maduro tendrá que reconocer esa inocencia. A ver, yo no quiero hacer esto un tema del proceso judicial de Leopoldo López. Yo puedo incluso no compartir o estar en la vereda al frente respecto a lo que él piensa, pero obviamente a nosotros nos parece irregular que al líder de la oposición, del cual ni siquiera se lo inculpa directamente de hechos propios, sino que de hechos de terceros, lo cual no resiste ningún estándar del punto de vista jurídico o penal, como lo conocemos en Chile, del punto de vista internacional, hoy día se lo encarcele, que lo mande a encarcelar sea directamente el presidente de la República, lo cual a mi juicio tiene visos, en este caso, de concentración de poderes, en este caso, que no responde al estándar de un Estado de Derecho, que hoy día esté en un recinto militar, que hace pocas horas conozcamos que el interrogatorio o esta audiencia de detención, como todos la conocemos en un estrado, frente a un juez, va a ser también en el propio recinto. Su propia defensa salió en este caso a desconocer ello, y otros hechos, como digo, que van más allá del tema de Leopoldo López. Está el tema del allanamiento de partidos políticos, un canal de televisión que simplemente no puede funcionar, como TNE, en este caso Noticias, que es un canal colombiano. Para mí, este es un tema en este caso delicado, y desde esa perspectiva, como digo, el ambiente se está encarajinando, se está enrareciendo. Esto no puede verse como una amenaza, en este caso, que hoy necesariamente poderes fácticos que quieren en este caso destronar al presidente Maduro. Entendemos que ganó una elección. Decirle sí a Daniel que el solo hecho de ganar una elección no lo hace por el solo hecho, en este caso, de una persona respetuosa de un Estado de Derecho. En Europa tuvimos un fenómeno como el régimen nazi, no quiero hacer el parangón, pero que ganó también una elección, y veamos cómo fue decantando efectivamente en el tiempo esa democracia que generó ese liderazgo. Okay, veamos los temas que están planteando. Se otro tema aquí, que es la censura a un canal de televisión, a NTN 24, que ha sido sacado de las programaciones del cable por una orden del gobierno venezolano. ¿Ustedes comparten, o Daniel, en tu caso, compartes esa decisión? No conozco los fundamentos y no te podría decir si la comparto o no, pero sí lo que creo que es muy importante decirle a la gente que nos está escuchando es que en Venezuela hay libertad de expresión. Hay diarios, la mayoría de los diarios en Venezuela son diarios de oposición. Yo fui observador internacional a cubrir elecciones en donde están observadores de la oposición. De aquí viajó la señora Mónica Salaquet. Estuvo en todos los canales de televisión. Hay páginas web, hay medios de expresión. Ahora, que en una circunstancia particular se toma una medida, yo no conozco el contexto, no lo sé, pero sí sé que hay un canal de la oposición que funciona y emite señales libremente en Venezuela. Por lo tanto, que a mí hoy día me digan que Venezuela es un régimen dictatorial, autoritario, que impide la diversidad de opiniones en los medios de comunicación, eso no es real. Ahora, que de todas maneras en una situación de polarización no es el mejor escenario, y que de todas maneras creo que lo importante acá es cómo Venezuela va a salir de esta situación con un régimen político estable y ojalá con una democracia que se fortalezca. Y desde ese punto de vista creo que, por ejemplo, las declaraciones del presidente Piñera, flaco favor le hacen a Chile y flaco favor le hacen a Venezuela y América Latina. Vamos a pasar de inmediato a ese tema que también es interesante, las declaraciones de Piñera y de Maduro. Pero antes, dice, no conozco el fundamento, no conozco el contexto. ¿Hay algún fundamento o algún contexto que haría válido y legítimo que un gobierno censure y saque de la posibilidad de ser visto por los ciudadanos a un canal de televisión? ¿Tú me lo preguntas así en abstracto? Sí, claro. Si en el año 73, previo al golpe de Estado, hubiese habido un canal de televisión donde aparecieran los militares llamando a hacer un golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, yo considero que ese acto es un acto que atenta contra los valores fundamentales de los derechos humanos. Y por lo tanto era razonable. No lo conozco, pero creo que hay situaciones como esa. O sea, ¿Gabriel? A ver, yo creo que obviamente siempre debe ser condenable cualquier atentado contra la libertad de prensa. Eso
a mi juicio es garantía de un país democrático, donde se ejercen las libertades, donde quienes estamos en el contexto internacional podemos tener opinión calificada respecto a lo que aquí ocurre, y es un valor, a mi juicio, insalvable o ineludible, y obviamente no me gusta ni es buena noticia que en un país exista ese tipo de censura con un medio, aun cuando no sea obviamente de la ideología del gobierno de turno. Pero consideras, como dice Daniel, que existe plena libertad de expresión en Venezuela, que hay medios opositores que pueden funcionar con absolutas garantías, como los diarios, por ejemplo. Tenemos hechos concretos en que se ha cerrado un canal de televisión, tenemos un hecho concreto que, a mi juicio, afortunadamente el gobierno salió en remediar, que fue esta cortina, en este caso de seguridad, que hubo en torno a las marchas, en el cual inicialmente se le impidió a los periodistas acceder a la zona cero de las manifestaciones. Finalmente esa medida, a mi juicio, de manera inteligente fue revertido. Pero como digo, no quiero decir que esto de la noche a la mañana ha pasado a ser una dictadura. Nadie aquí quiere hacer una caricatura respecto del régimen venezolano en términos de desconocer su legitimidad democrática como un Estado, pero sí hay temas, en este caso, sobre los cuales ha habido acciones que no nos gustan, y a mi juicio es responsable en este caso como país, en este caso nosotros como chilenos, tener opinión. Decías el tema del presidente Piñera. Entremos a ese punto. ¿Cuál es tu opinión acerca de las declaraciones del presidente Piñera? Bueno, yo creo que las declaraciones del presidente Piñera han sido lamentables, primero porque él está entregando una opinión que se está inmiscuyendo en los asuntos propios de un país, y eso se hace en un contexto en el cual Chile tiene una relación bastante mellada con los países vecinos, y además donde en América Latina no hemos logrado una adecuada inserción internacional. Por lo tanto, yo creo que es una voz disonante con las opiniones que han expresado la UNASUR, que ha expresado la CELAC, y por otra parte creo que el tono en que los hace y el tono en que lo hace, que le quita legitimidad democrática al régimen venezolano, es un incentivo también para aquellos que quieren desde la extrema derecha boicotear hoy día al presidente Maduro. Entonces, lamentablemente, las protestas son legítimas. Yo creo que nadie puede cuestionar que en Venezuela se quiera protestar, y tienen todo el derecho a hacerlo, y creo que el gobierno debe asegurar ese derecho. Pero otra cosa es que hayan discursos públicos en que llamen a derrocar por la fuerza al presidente de la República democráticamente electo, porque ese sí es un acto que incita a la violencia, y sí es un acto que permite que después se produzcan hechos como estos. Por lo tanto, yo me pregunto si aquí en Chile, como dijo Maduro, nosotros o otro partido político convocara a sacar a Piñera por la fuerza, ¿el presidente Piñera se quedaría indemne? ¿No diría nada respecto a eso? Creo que no es la forma democrática. Por lo tanto, es natural que un Estado que se sienta agredido y que se vulnere la soberanía popular, se vulnere la voluntad democrática de la ciudadanía, de una u otra forma responda. A mí me parece que esto vuelve a la normalidad si es que la oposición retoma al cauce institucional, y quiero decir que dentro de la oposición no hay una sola opinión, porque Capriles nos ha sumado a esta forma agresiva de protesta que ha tenido el señor López, y creo que eso refleja también un aprendizaje de la experiencia que él mismo ha tenido como líder de la oposición. Gabriel, ¿se inmiscuyó el presidente Piñera en asuntos internos de Venezuela? A ver, decir dos elementos. Hoy día tenemos casi en paralelo una crisis similar en Ucrania, tal vez incluso con mayor cantidad de muertes, 25 a la fecha, y la verdad es que uno obviamente tiende a hacer un parangón de cómo reaccionan las distintas comunidades en el área que tiene de influencia cada zona, y en el caso de Europa tú ves como Angela Merkel, como Hollande está anunciando eventuales sanciones contra Ucrania. El día de hoy hubo una reunión de cancilleres, obviamente, de la comunidad europea, porque entienden que obviamente uno no puede mirar para el techo cuando están ocurriendo hechos graves. La solidaridad hacia un país no es necesariamente hacia un Estado, un gobierno, sino que es hacia esos ciudadanos. Por lo tanto, tiene razón en lo que dijo. Y yo creo que en este caso el presidente Piñera, sí teniendo a la vista, pero eso es más bien por razones de conveniencia, que obviamente en el barrio no somos muy queridos, muchas veces uno tiene que transigir entre relaciones comerciales, políticas, diplomáticas, versus, a mi juicio, un valor central como es, a mi juicio, la defensa de los derechos humanos. Daniel, decías que se está inmiscuyendo en asuntos propios de un país el presidente Piñera. ¿No estás de acuerdo en lo que dice él de que los derechos humanos son universales y que no reconocen fronteras, y que por eso es válido que la comunidad internacional tenga una opinión respecto a lo que está pasando en Venezuela? Lo que pasa es que el presidente Piñera, al dar esas declaraciones, porque ¿quién podría estar en contra de los derechos humanos como valor universal? Pero el contexto en el cual hace y las palabras que él puso termina deslegitimando el proceso político democrático venezolano. Y por esa vía está favoreciendo o alentando a aquellos sectores desde la extrema derecha que quieren desestabilizar y derrocar por la fuerza al presidente Maduro. Él dice que hay una preocupación por la democracia, por los derechos humanos y por la libertad de expresión en Venezuela. ¿No son opiniones que sean correctas? Pero ¿por qué Piñera tiene el estatus y quién le ha dado la garantía de ser él quien juzgue en América Latina dónde hay libertad de expresión? Te quiero decir que el mismo presidente que está defendiendo la libertad de expresión en Venezuela, en Chile cerró un diario
y cerró un diario semanas antes de salir de presidente que utilizó indiscriminadamente él para mientras era presidente estaba en el gobierno. O sea, la libertad de prensa no implica que se haya cerrado el diario de La Nación. ¿Y quién en Venezuela o en otro país de Latinoamérica ha juzgado ese acto del presidente Piñera? Entonces yo creo que Piñera no tiene ética para hablarnos de libertad de expresión. ¿Gabriel? Bueno, como yo dije, yo no soy necesariamente piñerista, sino que todo lo contrario. Yo creo que estos 4 años he sido básicamente parlamentario de oposición a secas, y como digo, creo que hay veces en los cuales uno no está ni ayudando a poderes fácticos, ni quiere desestabilizar el gobierno. Creo que tal vez hubiese esperado cierta sobriedad al presidente Piñera respecto de sus dichos, tal vez una coordinación con el gobierno que se va a instalar ahora. En eso comparto también lo que dijo Daniel. Pero sí creo que, como digo, hay hechos que a mi juicio en la situación venezolana se están escapando de control, y creo que la presión internacional, entre ellas la chilena, ha puesto también las cosas en términos que el gobierno ha retrocedido. Se ha removido al jefe de inteligencia, como dije en la manifestación pasada, por la presión internacional respecto del acceso de los medios, finalmente se echó pie atrás con una medida. En definitiva, creo que le hace bien a la opinión pública, a un país determinado, saber que está bajo el escrutinio de su país, pero también bajo el concierto internacional que está atento respecto a lo que aquí está pasando. Ustedes, Gabriel y Daniel, van a formar parte de la misma coalición de gobierno desde el 11 de marzo, que es el pacto Nueva Mayoría. ¿Cuál debería ser la política del gobierno del que ustedes van a formar parte en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Qué esperarían ustedes de su gobierno desde el 11 de marzo? Mira, yo creo que no corresponde que uno por las cámaras de televisión pautee a la futura presidenta. Además, la relación internacional es una materia muy sensible, donde generalmente la opinión del presidente o de la presidenta es determinante, más allá incluso de lo que digan los partidos políticos. Pero si la presidenta reitera lo que dice el presidente Piñera, me imagino que usted estaría muy contento, para ¿no? terminar, sí, pero bueno, acá no todas las decisiones de un gobierno uno lo van a poner contento siempre, y uno tiene que estar dispuesto también a tener tragos amargos, así que sería absurdo que yo pretendiera que cada acto en 4 años me satisfaga a mí o al Partido Comunista en un 100%, pero quiero decir algo que es importante. En el programa, eso sí, se señala que la prioridad de las relaciones internacionales de la nueva mayoría va a estar puesta en América Latina, porque se siente que ahí está el déficit mayor, y creo que eso nos obliga a actuar muy coordinado dentro de la institucionalidad que está emergiendo en América Latina. La UNASUR expresó una opinión con respecto a Venezuela, la CELAC también, y creo que el gobierno que venga probablemente va a tener que estar preocupado en esos aspectos, porque de otra manera vamos a ser una voz disonante y vamos a quedar aislados en el concierto regional. Y en ese aspecto, evidentemente, hasta ahora había un respaldo muy sólido de todos los gobiernos latinoamericanos al proceso democrático venezolano, un llamado a la defensa de la democracia en Venezuela, de apoyo a Nicolás Maduro, con las 2 voces disonantes que es Chile y Colombia. Gabriel, la democracia cristiana ha hecho un punto en las discrepancias que tiene con el Partido Comunista en términos de relaciones internacionales. ¿Va a ser ese un motivo de tensión dentro del próximo gobierno? A ver, nosotros tenemos un acuerdo político programático con el Partido Comunista, tuvimos una exitosa alianza desde el punto de vista electoral, que ya no debutó ahora, sino que viene de las municipales, hoy día de las parlamentarias, y hoy día tiene obviamente sobre sí el peso de gobernar a partir de marzo. Siento que es más grande lo que nos une que respecto a disensos en los cuales legítimamente cada partido puede tener. Si no, esto sería una suerte de regimiento, seríamos uniformes, y yo creo que la potencia de la nueva mayoría está justamente en su diversidad. Así es que tal vez van a haber diferencias, pero creo que hablar de esto como una tensión, en este caso, que marque un antes y un después con el Partido Comunista, creo que por el contrario va a ser distinto, va a ser una relación de mucho trabajo, como ya se viene sosteniendo. Tenemos un programa de gobierno que sacar adelante, y como digo, sentimos que la responsabilidad de gobernar es más grande. ¿Sí o no? ¿Es una buena idea que Nicolás Maduro venga al cambio de mando el 11 de marzo? A ver, por supuesto que es una buena idea, porque nosotros le reconocemos su peso y su autoría como gobernante plenipotenciario de un país importante como es Venezuela, sobre el cual obviamente nos gustaría tener una relación privilegiada. Vamos a decir a veces que no nos gustan algunas cosas, es cierto, pero es un gobernante y bienvenido obviamente el 11 de marzo en Valparaíso. ¿Daniel, debería venir Nicolás Maduro al cambio de mando? Por supuesto, yo creo que es fundamental, hay que respetar a los gobiernos electos democráticamente, y creo que además Venezuela ha hecho un aporte a la integración latinoamericana muy significativo, y sería un costo muy grande para Chile su ausencia. Daniel Núñez, diputado electo del Partido Comunista, Gabriel Silva, diputado de la Democracia Cristiana, gracias por haber estado hoy con nosotros en CERN Chile. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más noticias en Resumen Ejecutivo.